Empezamos. Buenas tardes, Lick, un gusto saludarle y buenas tardes a todos. Bueno, ya llegamos al 60% de todos los que están, creo yo. Entonces ya podemos empezar. Primero me voy a disculpar con ustedes porque todavía no tengo el correo institucional. Entonces la sesión solo me permite que pueda ser 1 hora. Tiempo que podamos estar aquí conectados. Segundo, al llegar a 100 hay también límite, pero nos van a apoyar para que podamos hacer una sesión extra. Entonces, al llegar al límite, se va a hacer una nueva sesión de Meet en donde se va a retransmitir la clase para que cualquiera que quizás ya fuera del cupo pueda conectarse a esta sesión y solo se retransmite. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, comentario sobre la clase, siempre me cuentan, por favor, para ver cómo
para ver cómo les puedo solventar cualquier duda. Voy a intentar compartir mi pantalla en estos momentos. Denme un segundo. En un segundo, por favor. ¿Logran ver la presentación? Sí, Alex, mira. Sí, licenciado. Bueno, entonces empezamos. Miren, pues, como introducción al derecho mercantil, pues vamos a hacer una recapitulación breve de ciertos parámetros y de ciertas circunstancias sobre el derecho mercantil. Una frase con la que quiero iniciar es: el derecho mercantil es el lenguaje legal de los negocios. Entenderlo es esencial para quienes participan en el comercio. Es muy importante que nosotros tomemos en consideración que el derecho mercantil es muy evolutivo, muy cambiante, se desarrolla constantemente en atención a la economía del país, en atención a los fenómenos económicos, políticos que puedan surgir en el país. Si a manera de ejemplo ustedes pueden ver la gran diferencia que nosotros tenemos entre la bolsa de valores de Estados Unidos, China, Europa, con la bolsa de valores que nosotros tenemos aquí en Guatemala. Funcionan de forma totalmente distintas, viéndolo desde el punto de vista macro de lo que pueda funcionar. Pero esa evolución o volatilidad, digamos, en el derecho mercantil, que es muy cambiante, hace que el Estado también deba de fijar ciertos parámetros o ciertos límites para el derecho mercantil, sin limitarlo o tal vez sin regularlo tanto como sí lo hace con el derecho civil, con el derecho administrativo o inclusive con el derecho penal. Ahora bien, entendemos que la Constitución es la base sobre la cual se desarrolla el marco jurídico guatemalteco. Podemos entender que podría ser el pilar sobre el cual se desarrollan los derechos, en el
cual se desarrollan ciertas obligaciones, o incluso la estructura de ciertos entes administrativos. Tenemos el registro mercantil, por ejemplo, que parte de esa base del derecho constitucional. Entonces, como primer punto, les quiero pedir que todos vayamos al artículo 43 de la Constitución. Y el artículo 43 podría ser una de las bases del derecho mercantil, ya que refiere, artículo 43, libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. ¿Esto qué nos quiere decir? El artículo lo que nos refiere es que permite el ejercicio del comercio de forma libre y lícita. Y eso da amplia gama a un montón de relaciones jurídicas mercantiles. Entonces, por ejemplo, el Estado protege la economía del mercado, protege a los comerciantes, protege también a los usuarios que se benefician del comercio. La idea es que haya libertad de ejercicio para las actividades de producción, transformación de bienes y prestación de servicios, con la finalidad de garantizar una economía sana, una economía sustentable, una economía en la que todos podamos tener quizás acceso. Claro está, digamos, puede ser que en la realidad guatemalteca podamos ver algunas situaciones que no son acorde a lo que vemos en el artículo constitucional, pero el artículo constitucional lo pregona para que lo podamos alcanzar, para que podamos determinar que todos tenemos la posibilidad de tener una libertad de industria, de comercio y de trabajo. En contexto con ese artículo, además del que tengo el 44 y 46, el 44 pues regula los derechos inherentes a la persona humana y el artículo 46 la preeminencia del derecho internacional, porque sabemos que el artículo 46 que tiene los derechos inherentes a la persona humana y el 46 que es la relación de derechos internacionales, el derecho mercantil tiende a ser no solo nacional, sino también con aspectos internacionales. Por eso es que cuando sigamos estudiando otros temas del derecho mercantil, vamos a ver cómo hay muchas convenciones, tratados internacionales, incluso hay reglamentos como el Cauca y Recauca que tienen relación, si bien con lo aduanero, pero eso regula en cierta forma los negocios mercantiles que se pueden dar con otros países. Ahora es muy fácil que ustedes se puedan meter a Amazon, por ejemplo, y puedan comprar algo en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo y que nos venga aquí a Guatemala. Entonces, eso refiere que la libertad de comercio, de industria, es internacional también. Por eso es que el Estado, a través de ciertos cuerpos normativos, también regula esas transferencias internacionales. Pero además el artículo 119 de la Constitución, en su numeral, si ustedes pueden leer todo el artículo 119, dice obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado y da un catálogo de obligaciones del Estado que obviamente son más, pero estas son principales. Y si las podemos leer, hay varias que se refieren al comercio, a la industria, por ejemplo, impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en la protección a la propiedad privada y al patrimonio familiar, promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interno y exterior del país, fomentando mercados para productos nacionales. Hay una premisa que quizás la han escuchado en otras clases, es que en el caso de los funcionarios públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite. Eso significa que si yo soy funcionario público, yo tengo que encuadrar o limitarme
que mi actuar solo va a ser en lo que la ley me permite. Si la ley me faculta a mí para firmar una sentencia como abogado, yo lo puedo hacer. Ahora, si la ley me faculta que yo tengo que firmar esa sentencia, siempre estando con la firma del secretario o con testigos de asistencia, entonces significa que si yo firmara solo la sentencia, estoy incurriendo en un tipo de incumplimiento de esa disposición normativa. Pero todos los demás, digamos, que no son funcionarios públicos, entramos en la premisa de que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Esto quiere decir que yo pueda hacer todo lo que no tenga una prohibición expresa en el marco jurídico guatemalteco. Caso sencillo en materia penal, yo no puedo matar a alguien, por ejemplo, no puedo robar, hurtar. Quizás son casos más fáciles de entender en respecto a ese principio en el que se basa. Pero ese principio en el que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, también es aplicable en el derecho mercantil, porque cuando entramos en la fase de contratos típicos y en la fase de contratos atípicos, nos vamos a dar cuenta que muchos contratos son atípicos. Esos contratos no se encuentran en su mayoría regulados por la ley. Entonces significa que las cláusulas, los compromisos que se puedan adquirir ahí, los parámetros en los que se va a desarrollar el contrato, van a quedar mucho a disposición de las partes. Eso sí, toda vez no sea ilícito y que tampoco limite la libertad de comercio. Por ejemplo, no podemos caer en un monopolio. Pero eso nos da la idea de que el derecho mercantil es muy dúctil. Lo podemos realizar de ciertas formas, solo viendo el cumplimiento de los requisitos mínimos o indispensables para su validez, como vamos a ver más adelante. Además de esto, les quería pedir que nos fuéramos al artículo 130 constitucional. El artículo 130 constitucional establece: se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esa materia. El Estado protegerá la economía del mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Esta norma traza directrices al Estado para evitar que ciertas actividades económicas recaigan solo en particulares y limitar de esa forma el funcionamiento de ciertas empresas al prestar ciertos servicios. Porque obviamente el tener monopolios en cierta forma afecta al consumidor final, porque entonces no hay una libertad de mercado que permita una competencia dentro de los parámetros legales. Significa que si solo en Guatemala tuviéramos pollo pinulito puede poner el precio que quisiera y poner ciertas restricciones al consumo de su producto, y como no hay otra opción, pues eso nos impediría, digamos, el poder tener una libre decisión sobre el producto. En cambio, si ustedes se dan cuenta, en un ejemplo quizás poco pragmático, poco jurídico, pero el pollo frito, pues tenemos varias variedades que podemos elegir. Incluso podemos ir a cualquier lugar y encontrar alguna carreta en la que vendan el pollo. Entonces, eso lo que nos da es una libertad de mercado en la que nosotros podemos decidir qué producto consumir, de qué precio, de qué tamaño, de qué forma. Esto en atención a que el Estado garantiza la libertad de industria del comercio. Además, tenemos el artículo 203 constitucional, para que lo vayamos a leer también, porque además el Estado de organizar
o de establecer ciertos parámetros para el funcionamiento del derecho mercantil, también se encarga de algo más, de prestar un servicio a la población a través de los órganos jurisdiccionales. El artículo 203 habla sobre la independencia o refiere sobre la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. ¿Esto por qué? Porque en algunos momentos será necesario la intervención de los órganos jurisdiccionales para poder dilucidar algún conflicto que deviene de alguna contratación mercantil, ya sea por interpretación del contrato, ya sea por incumplimiento del contrato o por incumplimiento de alguna obligación que deviene de alguna responsabilidad o alguna transacción mercantil. Esto lo digo porque, por ejemplo, los cheques se puede acudir a la vía ejecutiva y entonces, ¿quién lo resuelve? Lo resuelve un órgano jurisdiccional. En el desarrollo del derecho, obviamente, se han creado también otras instituciones, por ejemplo, el tema del arbitraje. Esto lo que significa es que es una cuestión accesoria a la solución de un conflicto que no nos remite a los órganos jurisdiccionales directamente. Pero si ustedes habrán visto en procesales, el derecho a arbitraje, pues tiene un tribunal de arbitraje. Esto lo que significa que son personas particulares que entran a conocer sobre conflictos, pero eso, para entrar a conocer esos conflictos, debe de haber una cláusula arbitral. Si en algún momento a ustedes les toca hacer algún contrato, por ejemplo, en el que se esté prestando algún servicio, ustedes pueden establecer que la vía para dilucidar cualquier problema relacionado con el contrato que se suscribe puede ser por la vía arbitral. ¿Cuáles son los beneficios de la vía arbitral? Sin entrar a profundizar, quizás la celeridad en la manera en la que se resuelve el asunto. Quizás este es un tema más procesal, pero luego vamos a ver cómo los órganos jurisdiccionales, a pesar de que no son los encargados de resolver la pretensión del asunto, sí tienen cierta participación para garantizar que se respeten los derechos o para garantizar que se tramite correctamente el tema del proceso arbitral. Entonces, ahora, ya viendo el panorama del derecho constitucional, podemos entrar al marco legal que se desarrolla el derecho mercantil. El Código de Comercio nos establece ciertos lineamientos, parámetros y tiene ciertos contenidos, por ejemplo, los sujetos del derecho mercantil, comerciantes individuales y sociales, sociedades anónimas, actos de comercio, contratos mercantiles, títulos de crédito, obligaciones y procedimientos mercantiles y los regímenes de quiebra e insolvencia. Hay ciertas instituciones que se relacionan con el derecho mercantil. Son los fundamentos legales que regulan la actividad comercial. Entre las principales instituciones se encuentran el empresario mercantil, la sociedad mercantil, los títulos valores, el registro mercantil y los auxiliares de comercio. El registro mercantil, por ejemplo, se encarga del registro de comerciantes individuales, sociedades mercantiles, auxiliares y de comercio. Y tenemos, si bien no tenemos tribunales de lo mercantil, sí tenemos los juzgados que conocen en materia de derecho mercantil. Ahora, relación con el derecho civil. Inicialmente, digamos, si nos vamos al Código Civil, ahí tenemos elementos esenciales para la validez de los contratos. Entre estos hay ciertos elementos que si no están presentes, el contrato no es válido. Y eso tiene mucha relación con el derecho mercantil. Ahora le voy a pedir a alguien si me puede leer, por favor, el artículo 1. Creo que aquí tengo a un tocayo que Abraham Boror. ¿Me podrías ayudar a leer el artículo 1?
todos tienen a la mano su... ¿Qué tal y cómo está? No tengo a la mano, pero si me da chancecito, ahorita lo busco aquí en mi archivo. Denme Va. unos minutitos. Ahí te... Artículo 1, me dijo, ¿verdad? El Sí, Código por de Comercio. favor. Dice, título preliminar, disposiciones generales, aplicabilidad. ¿Es ese, Lick? Sí, 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 ese. Ok, los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su efecto por la del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Muchas gracias. Lo que refiere a este artículo es, en efecto, que el Código de Comercio tendrá los parámetros para el derecho mercantil, pero si en algún momento no puede ser resuelta el conflicto o hay duda de cómo aplicar cierto derecho, ciertos límites o ciertos requisitos, podemos utilizar el derecho civil accesorio, pero el derecho mercantil se va a basar principalmente en el Código de Comercio. Después les voy a subir la presentación para que ustedes lo puedan leer. El derecho mercantil, entonces, es una rama del derecho privado, porque es entre particulares, que regula los actos de comercio, a los comerciantes y a las relaciones jurídicas derivadas de la actividad empresarial. ¿Cuáles son las características? Autónomo, pero se va con base en el derecho civil. Es autónomo porque tiene sus propias disposiciones, sus propias normas, sus propios principios, sus propios cuerpos normativos, pero mucho del derecho mercantil también tiene un sustento en el derecho civil que establece los parámetros generales en ciertas áreas del derecho mercantil. Dinámico y adaptable a las necesidades del comercio. Por eso es que tenemos muchos contratos atípicos, que significa que en muchos casos no están regulados porque el comercio se mueve de muchas maneras. No es lo mismo, por ejemplo, sería difícil encontrar en civil el contrato mercantil de know-how. ¿Qué significa eso? Que yo tengo ya realizado cierto proceso intelectual para alcanzar cierto resultado. Y les voy a contar. Un primo mío tiene un restaurante y en algún momento él conoció algún lugar que vendían micheladas. Y entonces él suscribió un contrato de know-how para que le explicaran a él de forma exclusiva y para su restaurante que cómo hacer el jugo de tomate o la mezcla para poder hacer micheladas. Suena interesante porque, digamos, en ningún otro, quizás, escenario del derecho podemos encontrar ese tipo donde alguien nos venda su intelecto para poder alcanzar cierto resultado. Luego cuando terminen las clases, todos vamos a probar esas micheladas. Regula relaciones entre particulares en el ámbito comercial. Hay algo interesante y que luego lo vamos a ver. ¿En qué momento hay o se considera un contrato mercantil si es entre particulares y si los particulares tienen que considerarse comerciantes o auxiliares de comercio para que sea un contrato mercantil? Pero inicialmente la idea es que es un derecho privado, por eso, porque regula la relación entre particulares, pero con un fin que es lucrar, con un fin que es el tráfico de cierto producto y que pretende de cosas mercantiles o bienes jurídicos mercantiles. Ámbito de aplicación, actividades comerciales y empresariales, el intercambio de bienes y servicios con fines de lucro. Ahora les voy a poner un ejemplo
que es un poco práctico y a ustedes me dirán qué resulta de lo que les voy a plantear. Ustedes me dicen. El señor Abraham Ortiz vende su bicicleta a la señora Luisa Gómez por la cantidad de 2,000 quetzales. ¿Ustedes qué creen? ¿Ese es un contrato mercantil o es un contrato civil? Le vamos a preguntar a la siguiente que tengo aquí en orden alfabético. Alison Rivera, ¿qué pensás? ¿Me podría repetir, Nick? Abraham Ortiz le vende su bicicleta a la señora Luisa Gómez por 2,000 quetzales. ¿Eso será un contrato civil o un contrato mercantil? Civil. ¿Por qué? Porque es compraventa, ¿no? Y, ¿qué otra opción? ¿Qué otro elemento podría ser para que se considere un contrato civil? Que es por voluntad. Hay de las voluntad, partes. ¿qué más? No sé, voluntad y compraventa, ¿no? Muy bien. En efecto, es una compraventa entre particulares. Quizás lo que nosotros debemos determinar en estos casos es: ¿Abraham Ortiz y Luisa Gómez serán comerciantes? Y para eso nos tenemos que ir al artículo 2 del Código de Comercio. Si me hace favor, Alison Rosales, ¿será que podrías leerme el artículo 2 del Código de Comercio, por favor? Alison, ¿estarás por ahí? Si quieres se lo leo yo, Nick. ¿Sí me haces favor? Gracias. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente. 1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 3. La banca, seguros y fianzas. 4. Los auxiliares de los anteriores. Muchas gracias. En el caso que les planteaba, las características, digamos, del contrato, que es una compraventa efectiva, ninguno de los dos es comerciante. Abraham Ortiz y Luisa Gómez, ninguno de los dos es comerciante. Tampoco hay una intención de lucro. ¿Por qué? Porque al vender solo una bicicleta, pues la intención es de uso personal. No se puede determinar si posterior yo la voy a querer vender o Luisa Gómez la quiere vender para lucrar. La venta es ocasional, no es parte de una actividad económica de ambos sujetos. Esto quiere decir que Abraham Ortiz no se dedica a vender bicicletas y Luisa Gómez tampoco. Se dedica a comprar bicicletas para luego revenderlas. Entonces, esa es una de las partes importantes a determinar. Ahora, por ejemplo, podemos ver el caso. Distribuidora del Norte, Sociedad Anónima, le vende a la empresa Abarrotes del Sur, Sociedad Anónima, un lote de 10,000 botellas de agua para su comercialización al mes. ¿Cuáles son las diferencias ahí? La sociedad anónima, pues es una persona jurídica que tiene la pretensión de comercializar. Ambas partes entonces son comerciantes. Segundo es el lucro, porque si nos damos cuenta es mensualmente que le vende esa cantidad. Lo que refiere es que la segunda, Abarrotes del Sur, pues pretende revender el producto. 3, la operación se realiza en un ámbito comercial. Ambas personas jurídicas se dedican al comercio, a transferir cosas mercantiles, y entonces ese contrato va a ser regulado por el Código de Comercio. ¿Alguna duda? De todas formas,
Si tienen dudas, me pueden avisar. Las fuentes del derecho mercantil. Obviamente tenemos las leyes mercantiles, el Código de Comercio y las leyes especiales. La costumbre mercantil, que son prácticas reiteradas en el comercio, que no necesariamente tienen que estar reguladas en la ley, pero puede ser, por ejemplo, pactar la cláusula de arbitraje, podemos pactar condiciones, podemos pactar qué pasaría ante el incumplimiento. Asimismo, la jurisprudencia de los tribunales. En este caso, hoy espero que nos dé tiempo para poder ver cómo buscar jurisprudencia en la página de la Corte de Constitucionalidad, porque es importante. La doctrina, podemos buscar libros, podemos buscar exposiciones de expertos para que puedan ilustrar cómo podemos desarrollar ciertas situaciones mercantiles y los usos y las prácticas comerciales, normas adaptadas por comerciantes nacionales e internacionales como los Incoterms. Ahora, contrato mercantil versus el contrato civil. Aquí tenemos la finalidad, por ejemplo, en el contrato civil es un interés particular. Por ejemplo, ustedes pueden decir, voy a comprarme un carro. Normalmente lo hacen para beneficio de ustedes o de alguien, pero no para lucrar. Habrán casos, digamos, en los que ustedes pueden comprar, por ejemplo, su carro y lo podrían utilizar como Uber. Hay que analizar ahí cómo se da esa contratación, cuál es la finalidad, si hay una actividad comercial o no, porque en algunos países europeos incluso han considerado el Uber como un trabajo y han alegado prestaciones laborales a la empresa. Entonces es interesante ver si podría catalogarse como un contrato mercantil o no. Los sujetos en los contratos civiles, pues es cualquier persona, y en los contratos mercantiles, pues tendría que ser un comerciante o una persona jurídica que se dedique a eso. Régimen legal, obviamente el contrato civil en el Código Civil y el contrato mercantil, pues en el Código de Comercio o las leyes accesorias. Y como ejemplo, obviamente el arrendamiento de una casa, la compraventa de una casa y en el otro un arrendamiento de una bodega para actividades comerciales. Elementos del contrato mercantil, elementos esenciales, que tal como nos lo mencionaba Alison, el consentimiento. Y si nos damos cuenta, el consentimiento está en el Código Civil, pero también es indispensable para los contratos mercantiles en el derecho mercantil. Entonces tenemos que ver el consentimiento, que esté libre de vicios, el objeto debe ser lícito, posible y determinado, y la capacidad de las partes que deben de tener para contratar. Por ejemplo, puede ser un comerciante particular y ser mayor de 18 años, por ejemplo, o una persona jurídica que comparezca por medio de su representante legal. Elementos esenciales, consentimiento. Perdón, aquí se me repitió. Los elementos esenciales, por ejemplo, debe de quedar clara la voluntad para la que se hace el negocio jurídico, debe de quedar claro también qué persigue y tiene que quedar claro que sea lucrativo. Entre los elementos accidentales están las condiciones, los plazos y las cláusulas, que pueden ser penales, que no necesariamente es remisión al derecho penal, sino como una consecuencia. Ahora les voy a hacer aquí otra, solo para que veamos. Hay un contrato de distribución mercantil celebrado entre Alimentos Naturales, Sociedad Anónima y Distribución El Éxito Social. Entre el objeto del contrato, por ejemplo, está la comercialización y distribución de productos dentro del territorio nacional. También se conviene que por cada caja de productos se venderá a 100 quetzales y el pago se realizará los primeros 5 días de cada mes. Hay una cláusula de exclusividad que significa que solo uno de ellos puede comercializar y está obligado a únicamente guiarse hacia uno de ellos. Entonces, estas cláusulas o condiciones siempre tenemos que ver. Lo lucrativo, por ejemplo, está en el precio. El objeto del contrato es lícito, comercializar y distribuir sus productos. Claro, el consentimiento, ¿cómo lo podemos ver? Y la capacidad, por medio de la comparecencia. Si comparece por medio de su mandatario, de su administrador único o por medio del presidente del Consejo de Administración.
También debemos de ver cuál es el plazo de duración, por ejemplo, tener un plazo de duración de 5 años, y entonces ahí ya podemos determinar cuáles son las cláusulas que son de eso. Entonces, fíjense que en la página, al finalizar la clase, voy a postear un formulario que tiene 5 preguntas, no tiene puntaje y es voluntario. Lo único que quiero por medio de esto es que ustedes tomen nota de ciertas preguntas o ciertos elementos que son indispensables en la clase de hoy. Por ejemplo, pueden haber preguntas de cuáles son las fuentes del derecho mercantil, cuáles son ciertas características, un concepto. No tiene puntaje, solo me va a servir a mí para ver si logré trasladar la información para que ustedes se lleven la información que quería trasladarles para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos ahora como siguiente punto, porque ya solo nos queda un poco de tiempo dentro de la sesión. Nos vamos a meter a la página de la Corte de Constitucionalidad. Si todos tienen acceso, lo vamos haciendo paso a paso, por favor. En la página de la Corte de Constitucionalidad nos vamos a dar ingreso. Y nos aparecerá aquí, inicio, nosotros, servicios, transparencia y JC, que es Instituto de Justicia Constitucional, noticias y contacto. ¿A dónde nos vamos a meter? Donde dice servicios y dice jurisprudencia. Nos metemos en servicios, nos va a desplegar otros links en los que podemos meternos, nos metemos a jurisprudencia y nos metemos a consulta de jurisprudencia. Aquí nos va a salir otra página diferente donde dice inicio, ayuda, sección de búsqueda, boletín, innovaciones, resoluciones de interés. Del lado derecho, que es mi consejo porque es un poquito más amigable en este caso, dice sistema anterior. Yo les recomiendo que le den al sistema anterior. Entonces aquí nos va a aparecer de nuevo otra página. Aquí dice Corte de Constitucionalidad, Unidad de Jurisprudencia y Gaceta, Jurisprudencia, Sistema de Consulta, Sistema Anterior y Manual del Usuario. Nos metemos aquí, del lado izquierdo hay un catálogo. En ese catálogo vamos a buscar donde dice búsquedas y le damos en el signo más. Aquí nos van a salir otras opciones. Texto libre, número de expediente, por lapso, por tipo de proceso, autos, estándares internacionales y resoluciones de interés. En texto libre, vamos a ver uno por uno rápido. En texto libre yo puedo escribir cualquier cosa. Por ejemplo, contrato de tarjeta de crédito. Entonces le damos buscar y nos va a desplegar todas las sentencias en las que se haya mencionado el contrato de tarjeta de crédito. ¿Cuál es la clave que yo les recomiendo para una búsqueda más efectiva? Es ponerlo entre comillas. Entonces lo ponen contrato de tarjeta de crédito, porque cuando no lo ponen entre comillas, el sistema les va a buscar contrato, tarjeta y crédito, incluso las palabras de. Entonces la búsqueda se vuelve demasiado amplia. Entonces, por ejemplo, contrato de tarjeta de crédito, y vamos a poner también entre comillas, prescripción. Entonces le damos buscar. Si con las palabras que pusimos no hay, podemos cambiarlas. Se puso. Es que a veces con una tilde ya cambia todo. Entonces aquí, por ejemplo, ya podemos ver cuál es la diferencia. Ya cuando pusimos contrato de tarjeta de crédito, ya se limitó a donde esté la frase contrato de crédito. Entonces podemos volver a probar prescripción. A ver si sale algo. Y si se dan cuenta, les voy a enseñar algo. Si pongo contrato de tarjeta de crédito, sin estar entre comillas, aquí abajo me aparece que hay 6,190 sentencias
en las que se mencionan esas palabras. Si lo pongo entre comillas, el sistema ya me las limita a solo 4 páginas y son 10 por cada página, entonces significa que solo hay 34, según indica aquí. Y ahora, por ejemplo, si pongo prescripción, ya solo me dice que hay 7 sentencias. Entonces es interesante porque nos permite a nosotros hacer una búsqueda más específica sobre lo que queremos buscar. Vamos a abrir una rápidamente y entonces vamos a poner, por ejemplo, para buscar y ponemos prescripción. Por ejemplo, aquí ya nos damos cuenta que hay varias palabras de tarjeta de crédito. Por ejemplo, aquí se quiere determinar si prescribió o no prescribió, pero eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. Creo que es muy útil el poder tener acceso a esto. ¿Ustedes sí? Licenciado, buenas tardes. ¿Qué ramas del derecho podemos buscar acá? De cualquiera. Aquí, digamos, ustedes buscan de cualquier rama del derecho, solo teniendo las palabras claves. Dame un ejemplo y lo buscamos. Vamos a ver. Algo que estén viendo. ¿Medidas cautelares? ¿Penal? No sé. Por ejemplo, medidas cautelares. Lo voy a poner entre comillas para que sea un poco más fácil la búsqueda. Gracias. Si te das cuenta aquí, aparecen 111. Pero, por ejemplo, medidas cautelares, reposición. Ok. Y entonces aquí ya bajó, porque entonces solo busca las sentencias en donde se indique la palabra medidas cautelares y reposición juntas en la misma sentencia. Entonces ahí ya se delimita más. ¿Qué otro curso están llevando ahorita, aparte de mercantil? Notariado, internacional. Derecho tributario. Por ejemplo, derecho tributario, vamos a poner impuestos sobre la renta, devolución de crédito fiscal. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos aparecen ciertas sentencias. Es interesante que ustedes lo puedan buscar porque también hay en algunas ocasiones en las que pueden buscar definiciones. Por ejemplo, pueden poner la devolución del crédito fiscal es, y puede ser que en estas sentencias que están viendo acá haya alguna definición de qué es el crédito fiscal. Por ejemplo, quizás hay contrato mercantil. Creo que haya, pero veamos. Es. Y entonces hay 2 sentencias. Metámonos a ver. Y vemos si vamos a ver, contrato mercantil. Entonces, si se dan cuenta, puede ser que en alguna parte de la sentencia sí esté contrato mercantil es, pero que no lo aborde, no aparezca en mi buscador. Si se dan cuenta, aquí están hablando de un acuerdo de arbitraje, están hablando de un fideicomiso, que luego lo vamos a ver porque es un contrato mercantil también. Entonces es interesante porque en ocasiones, que supongo que esta tal vez es una inconstitucionalidad, no es una sentencia. Entonces aquí hay excepciones que se promovieron y puede ser que sea necesario para la Corte analizar qué es un contrato mercantil para poder determinar. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, dice que es un fideicomiso público, si no me recuerdo yo mal de lo que leí. Entonces, puede ser que sea necesario analizar qué es un contrato mercantil, por ejemplo, un fideicomiso público, para ver si encaja dentro de los fideicomisos mercantiles o si es una nueva disposición. Pero si se dan cuenta aquí, los fideicomisos son contratos típicos mercantiles, porque están regulados en el Código de Comercio.
Dicha figura ha sido utilizada por la administración pública como un mecanismo de ejecución financiera. Y aquí hacen una breve. Si se dan cuenta, después dice en cuanto a los fideicomisos, los recursos financieros. Entonces, esta es una herramienta para que ustedes también lo usen. Si tienen duda, puede ser que ahorita que están viendo notariado, pueden alguna definición de el notario es, por ejemplo, y ahí puede ser que la corte lo haya analizado y ustedes puedan buscar una definición que tenga jurisprudencia. ¿Alguna otra duda con este segmento? ¿No? ¿Quieren que probemos algo más si a alguien se le ocurre? Lick, una pregunta antes de que busque. Esta página siempre va a estar actualizada, lo cual no va a haber nada aquí que ya no sirva, siempre va a ser vigente toda la jurisprudencia. Sí, digamos que la Corte tiene fallos desde 1989, si no me equivoco mal, hasta hace un mes. O sea, lo que se resolvió, digamos, en el mes de junio, quizás no esté del todo cargado, quizás solo medio mes, pero aquí pueden buscar cualquier tipo de sentencia. Puede ser que en algún momento puedan ubicar una sentencia y que la Corte en un futuro haya cambiado su criterio. Hay muchos casos laborales, por ejemplo, en los que la Corte cambió su criterio. Yo creo que ya vieron procesales civiles. Hay un tema de la recusación en la que establece que cuando hay causales para recusar al juez de primera instancia en materia civil, sea lo que sea que resuelve, tiene que elevar las actuaciones a la sala. La Corte antes había considerado que contra esa decisión de la sala era impugnable. Pero la Corte hace unos años cambió el criterio diciendo que ya no era impugnable por medio de un mecanismo de defensa del Código Civil, sino que se podía venir directamente en amparo. Sí puede que exista alguna variación en cuanto a la forma de resolver el asunto, pero sí puede ser que sea necesario como revisar, pero de lo contrario, ahí pueden ver cualquier tipo de sentencia. Nos quedan pocos minutos. Después, número de expediente. Si ustedes tienen el número de expediente, solo lo ingresan. Por ejemplo, vamos a poner 1-12-2024 y ya nos busca el número del expediente. Puede ser que sea un expediente un poco más antiguo y que haya sido utilizado en diferentes... Perdón, ¿alguien me habló? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solamente pregunto, si queremos buscar por un rango de fecha que nos hayan dicho, digamos, de los últimos 5 años. Sí, aquí hay por lapso. Entonces, digamos aquí donde dice búsquedas, texto libre, número de expediente y por lapso. Si ustedes, por ejemplo, quisieran buscar del 1 de enero, pueden aquí darle en el cuadrito y pueden poner enero, por ejemplo, del 1 de enero y le ponen aquí la otra fecha a la presente fecha, perdón, hasta aquí. Entonces ustedes le dan buscar y les va a aparecer todas las sentencias que se han emitido en ese lapso de tiempo. Entonces ahí pueden ir viendo de qué se tratan los temas. Que esa es Muchas otra gracias. de las formas de buscar. Hay por tipo de proceso, por ejemplo, ustedes pueden buscar inconstitucionalidades, les va a tirar un tema, por ejemplo, ahorita que estamos viendo, por ejemplo, comercio, y le damos buscar, y aquí hay 2 sentencias relacionadas con el comercio o las sociedades mercantiles. Entonces, podemos buscar también por tipo. Si ponen, por ejemplo, amparos, se les amplía muchísimo más sobre qué pueden buscar. Por ejemplo, notarios, y aquí normalmente sale otro subtema, pueden ver instrumentos públicos, jurisdicción voluntaria, principios, responsabilidades civiles y administrativas y sanciones. Por ejemplo, si les es más fácil la búsqueda por esa materia. Autos también están cargados aquí, digamos, en el trámite del amparo, pues está la sentencia, pero han habido casos donde la Corte analiza en autos ciertas actividades o ciertas instituciones del derecho. Puede ser que también en alguna suspensión, por ejemplo, la Corte se haya pronunciado sobre
el fondo del asunto, pero en los demás normalmente son cuestiones procesales. El ocurso en queja, que sirve para denunciar vicios en el trámite del proceso. Planteamiento de errores sustanciales, cuando el tribunal se equivoca y le dice a la corte, mire, me equivoqué en esto, entonces quiero saber si usted me lo enmienda o no. Periodo probatorio, pueden haber criterios de la corte sobre la prueba, por ejemplo, cuando es abundante, cuando se rechaza prueba, cuando es necesario abrir la prueba, cuando no es necesario abrir la prueba y se puede prescindir. Ese es un poco más procesal, pero para cualquier caso, pues ahí tienen para buscar. Hay estándares internacionales, aquí pueden buscar, por ejemplo, derecho a la vivienda, al trabajo, a la libre emisión del pensamiento, a petición y un montón de principios más. Entonces, si ustedes buscan derecho al trabajo, por ejemplo, aquí les va a salir trabajo infantil, migrantes, elementos, no discriminación, sindicatos y condiciones de trabajo. Y por último, resoluciones de interés, pues la Corte tiene aquí sentencias llamadas atípicas en muchos casos o sentencias que son interesantes, por ejemplo, el impuesto al papel sellado para protocolos cuando cambió de cierto valor a 10 quetzales, interpelación de ministros, por ejemplo, la Corte ha considerado que no se puede suspender la sesión, la interpelación de ministros para entrar a conocer algo que no sea de urgencia nacional. Entonces, la suspensión de una interpelación provocaría una vulneración al debido proceso en el Congreso de la República. Por ejemplo, cómo se conforma el salario, si lo han visto, que el salario no es únicamente lo que se estipula como base, sino que incluye también bonos, si tienen bonos de productividad, si tienen bonos extras, cómo se integra también, por ejemplo, los beneficios o perdón, se me fue la palabra, los viáticos, si son parte o no son parte del salario. La Corte lo ha explicado ahí. En el tema de las minerías, pues también hay jurisprudencia para que lo puedan ver. Esto se los enseño porque creo que nos va a ser muy útil al momento de la clase. Por ahí les voy a pedir en su momento que busquemos algo de jurisprudencia. Si alguien tiene duda o no le quedó claro, pues con mucho gusto me escribe, o si quiere el link de la Corte, igual creo que lo voy a publicar ahí en el class para que ustedes tengan acceso a eso. En unos momentos también les va a aparecer publicado en class las preguntas a las que les hice referencia, y también les voy a publicar con posterioridad, para que no estén las respuestas en la presentación, el tema de las preguntas. ¿Alguna pregunta? Nos queda un minuto y esto nos va a sacar, pero no sé si alguien tiene una pregunta. ¿No? Bueno, para mí fue un gusto. Seguro nos vamos a extender un poquito más ya cuando nos miremos presencial. Si alguien tiene una duda, igual les reitero que me pueden mandar un correo. Yo lo voy a publicar ahí en el Classroom. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y espero poder que ambos podamos aprender juntos. ¿Oyeron? Fue un gusto y estoy para servirles. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bendiciones.